a partir de ello, pues el Estado, los ingresos pues obviamente han incrementado considerablemente, de la manera que ya no tenemos, ¿no es cierto?, que acudir a los préstamos de organismos internacionales, porque cualquier préstamo que venga del Banco Mundial, del Fondo Monetario, cualquier banca internacional siempre nos va a poner condiciones, y sobre todo el Fondo Monetario cuando pone condiciones de políticas económicas que obviamente el Fondo Monetario es un banco, ¿no? Entonces, las condiciones que va poniendo, además de favorecer a ciertos grupos, ¿no es cierto?, con el cual estamos relacionados, el Fondo Monetario se asegura de que paguemos lo que nos está prestando. Es un banco, ¿no es cierto?, que presiona y dice, ¿cómo van a pagar? Si hacen esto o estas y estas condiciones, les creemos que van a pagar, por lo tanto los tienen que hacer. Si no, no hay, ¿no? Cerramos las válvulas del crédito y no hay ninguna negociación. Es lo que está sucediendo con la Argentina. Las condiciones que le han puesto a la Argentina son condiciones de flexibilidad, son condiciones que permitirá, ¿no es cierto?, pagar esa deuda, ese crédito que está obteniendo el Fondo Monetario Internacional. Las tiene que cumplir al pie de la letra, si no está. ¿Sí? Eso tiene que ver mucho en economía. Entonces, esto de ir disminuyendo la dependencia es lo que se llama también la soberanía. La soberanía económica, además de obviamente la soberanía política, que es por demás conocida y muy importante e interesante, estamos en marcha de una soberanía económica que tiene que ver además con la soberanía monetaria, ¿no? La soberanía que tenga el Banco Central, ya no tiene ahí el Fondo Monetario, ¿no es cierto?, para que le influya. Entonces el Banco Central pues toma sus decisiones de acuerdo a los resultados que se dan de la investigación y del análisis económico. Eso es lo que, y obviamente coadyuvando a las premisas son básicamente eso, la coordinación, ¿no es cierto?, y una de las premisas obviamente coadyuvar, y lo dice en la cuestión política del Estado, coadyuvar al desarrollo económico y social de nuestro país. Ahora estamos ya finalizando el mes de julio, iniciando el mes de agosto, ya más voces se escuchan, Abraham, de a cuánto llegará nuestro crecimiento económico. ¿Seremos nuevamente el crecimiento económico mayor de la región como en los últimos años? La gente se preguntará, ¿tendremos un segundo aguinaldo? ¿Cómo van las previsiones ya iniciando este octavo mes del año? Bueno, ahí están, ¿no?, los cálculos que se van haciendo. Creo que primero sale en términos de anunciar el crecimiento al primer trimestre. Ese ya nos va a dar haciendo comparativo con los trimestres de los años anteriores, ya nos va a dar, ¿no es cierto?, una pauta, cómo estamos marchando en este periodo. Y luego, pues, entiendo que a partir de septiembre, octubre sale el dato del crecimiento al primer semestre, que tomando el último semestre del año pasado, y si es 4.5%, hay que cumplir el decreto del segundo aguinaldo, ¿no? Entonces se está midiendo todo de cómo sale la información, pero bueno, por las declaraciones del ministro de Economía, creo que va en buen camino, ¿no?, este desenvolvimiento de la economía, y eso se puede ver en una recuperación de la demanda de gas por parte de Brasil. El año pasado, en los primeros meses, el Brasil disminuyó su demanda de gas, pero que además los precios estaban más bajos de lo que están ahora. Disminuyó debido a que tuvo buenas lluvias y por lo tanto prefería utilizar más la energía hidroeléctrica, ¿no? Y este año no hubo tal fenómeno y por lo tanto está utilizando más la energía térmica, que esta es una energía con nuestro gas. Además de ello, ¿no es cierto?, el precio del petróleo está por encima de los 60, ¿no?, incluso llegó hasta los 70, está fluctuando entre 65 y 70, eso significa pues mejores ingresos también para nuestra economía, ¿no? Y por lo tanto es una mejor distribución a lo que se llama el IDH, tanto a las universidades, a las alcaldías y a las gobernaciones, pues en la medida que va, tienen más ingresos y por lo tanto tendrán que acelerar también la ejecución de su inversión pública. También las gobernaciones, las universidades tendrán que ser buenas. Estamos, creo que, como lo dijo el ministro, marchando bien, estamos marchando bien y por lo tanto estamos con, hasta el primer trimestre, estamos con puntajes mayores al primer trimestre del año pasado, por lo tanto este año es un año mejorado, o mejor, ¿no es cierto?, al del año anterior. Abraham, hasta el año 2005 el salario en Bolivia estaba congelado en 440 bolivianos, 3 años consecutivos, sí. No subía de ese monto precisamente porque no había dinero en las arcas del Estado por los datos que tú has precisado. Otro elemento, la pobreza en el país estaba en constante aumento, estábamos por encima del 35%
en pobreza, o sea, la gente se hacía cada vez más pobre. Y la gente, los grupos más pequeños que accedían precisamente a la riqueza del país se hacían más ricos. Había una desigualdad muy latente en el país hasta ese año. Hoy la pobreza, de acuerdo a los datos que tenemos, está en el orden del 17%. A partir del 2006 se implementa el modelo económico Abraham. ¿Cuán importante es la fortaleza del boliviano hoy por hoy, ¿no? Para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que su moneda sea fuerte, que sea, que pueda permitirle hacer los intercambios sin estar con, pucha, por ahí mañana va a subir el dólar, por un lado. Y por el otro lado, el tema del modelo económico. ¿Cuán traumático sería para un país cambiar de modelo económico? Porque estamos aplicando un modelo económico desde el año 2006 para adelante. ¿Cuán traumático sería? Había un ejemplo ahí en la Argentina, que cambiaron de modelo, volvieron a otro modelo. Ese contexto, sobre todo lo que significa económicamente para el bolsillo de la gente. Y también en Brasil, ¿no? También en Brasil. Y lo que podría estar ocurriendo también en el Ecuador. Por lo tanto, estamos teniendo esas experiencias lamentablemente amargas para la región, en el sentido de que hay un cambio, y en realidad es una suerte de un retorno, ¿no es cierto?, al modelo neoliberal. Eso está clarísimo, ¿no es cierto? A algunos de mis colegas decían, no, es neoliberalismo, esto ya pasó. Falso. Adquirió una nueva cara, ¿no es cierto? Y un nuevo discurso político. Recuerdan ustedes en la campaña de Macri, ¿no es cierto? Se salía sin corbata, todo piola, para que sea aceptado por los votantes. Bueno, esos son cambios, ¿no es cierto?, de figuras y de discursos, pero que al final es lo mismo, que al final cuando ya llegó, lo primero que hizo el señor Macri es, por ejemplo, disminuir los impuestos a los exportadores. Y como cuando alguien disminuye los impuestos a un sector, pues eso disminuye los ingresos al Estado. Y de alguna manera tiene que recuperar esos, porque si no va a entrar en mayor déficit. ¿Qué hizo? Aumentó las tarifas de los servicios públicos. Es decir, echó, ¿no es cierto?, todo ese peso a las espaldas de la mayoría de la población. Hay casos paradigmáticos, ¿no es cierto?, en los cuales, por ejemplo, a una señora no le alcanza a pagar, no es ni siquiera de un mes, porque su ingreso es de 1.000, pero la tarifa de la luz ha salido 4.000, por lo tanto no puede pagar. Y la han tenido que cortar y le cortaron los qué sé yo, ¿no? Ese es el retorno de lo que se llama, lo que estamos viviendo en los países del modelo neoliberal, que piensa más en élites, porque las élites, no es que todos los argentinos están perdiendo, hay élites en la Argentina que están ganando, ¿no es cierto?, y por demás están aprovechando de los dólares, etcétera, etcétera, y por lo tanto esa es la lógica de este modelo neoliberal, ¿no? La lógica de nuestro modelo es al revés, ¿no es cierto? Más bien se ha pensado en la mayoría de la gente para que no esté viviendo con ese estrés, ¿no es cierto? Decir, se va a devaluar y por lo tanto, ¿qué hago? ¿Lo gasto ahorita? ¿O no puedo guardar? ¿Para qué voy a guardar si va a perder su valor? No hay ese estrés, ¿no? Está en la memoria, ¿no es cierto? Lo que vivimos, ese estrés, evidentemente, ¿no? Está en la memoria, pero retornar, ¿no es cierto? Es decir, ir a tener un Macri o un Temer en nuestra Bolivia es obviamente ir hacia atrás. Y no solamente es detenernos, sino ir totalmente hacia atrás. Esto es muy peligroso y la conciencia de los jóvenes, sobre todo los jóvenes, y entre ellos los jóvenes que están en plena formación económica, tiene que ser muy fuerte. Hay que analizar qué es lo que ha sucedido y por qué ha sucedido. Por ejemplo, antes, por eso decían, cuando Estados Unidos estornudaban, hasta nosotros nos daba pulmonía, ¿no es cierto? Esta vez el mercado del petróleo evidentemente le ha dado pulmonía, a nosotros no nos ha llegado porque hemos seguido creciendo, ¿no? Y ahora que se está recuperando, pues evidentemente está coadyuvando a nuestro crecimiento. Por lo tanto, ese fortalecimiento que hemos encontrado, esa potencialidad que hemos encontrado en la economía boliviana, ¿qué es? Es el resultado de un boliviano que es trabajador, de un boliviano que cuando tiene crédito luego es muy cumplidor, porque están las posibilidades de pagar y lo hace. Entonces el sistema financiero va marchando. Tenemos la menor mora en todos los países de América Latina y del mundo además, ¿no? O sea, la menor mora, que está entre 1,7, 2%, es una mora. ¿Eso qué significa? Significa que cuando el boliviano se toma crédito, cumple con su crédito. El año 2005 estaba por el 8%. Sí, la mora de Bolivia estaba por el 8%, o sea, éramos los que menos pagábamos nuestras deudas. Así es. Y a nivel de redistribución tiene que ver mucho el salario. Y esto del salario mínimo. Evidentemente el salario mínimo que 440, el 2006 estaba en 500, está ahora en 2060.
cierto? Ese incremento significa, ¿no es cierto?, una política de redistribución. Política social. La política social que tiene que ver con los bonos igualmente ha permitido, ¿no es cierto?, tener independencia, por ejemplo, ¿no es cierto?, los de la tercera edad, tener independencia en la decisión o el bono Juancito Pinto, tener una independencia, y esto se llama soberanía en términos grandes, a los niños para poder decidir qué es lo que van a hacer con su Juancito Pinto, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces esto además, ¿no es cierto?, de ser una enseñanza de cómo decidir, ¿no es cierto?, además está permitiendo a los futuros bolivianos tomar decisiones sobre sus ingresos. Sí. Perdón, Ivonne, pero contrastando, Abraham, sectores de la oposición dicen que la gente está cansada de este modelo, que ya no quiere esta economía. ¿Es una percepción de un discurso de la oposición o es una realidad de la ciudadanía? En realidad estos discursos obedecen a una estrategia que se ha diseñado. No somos ingenuos para pensar que lo dicen, ¿no? Porque primero que no se refieren a los datos reales, ¿no?, a los datos oficiales, no se refieren. Empiezan, ¿no es cierto?, a hacer interpretaciones que están en la estrategia de la mentira. O sea, mienten, ¿no?, y van saliendo con esa mentira, y bueno, y además dicen, este modelo está mal, y ¿cuál es el bueno? No presenta, ¿no es cierto?, un programa alternativo de un modelo alternativo que podría permitir que Bolivia, ¿no es cierto?, vaya por mejor camino. No lo hacen. No lo hacen porque no lo tienen. Y no lo tienen porque responden a una estrategia, ¿no es cierto?, que vaya hace como 2 años empezaron y seguramente se va a agudizar esto, de mentir, decir, no, mentira. Es decir, mentira, no hemos crecido, pues es una falsedad tremenda, ahí están pues los datos, hemos crecido. Mentira, no se ha incrementado el salario mínimo, pero ahí están los datos. Ahora, intentan algunos, sobre todo los politólogos que no saben mucho de economía, por ejemplo, dicen, no, pues antes el pan valía 20 centavos y ahora cuesta 50 centavos, pero antes nos podíamos comprar 5 panes, ahora nos podemos comprar, así con 50 centavos, más de 5 panes, 500 panes, ¿cierto? Entonces, ese tipo de indicadores en los cuales obviamente, sobre todo los jóvenes economistas y los jóvenes también, ¿no es cierto?, tienen que irse educando, tienen que irse formando para descubrir la mentira que se está emitiendo en todos los niveles, sobre todo en el nivel económico. Yo no sé, pues hacen los esfuerzos para mentir, porque ahí están los datos y estos datos además están publicados no solamente en los periódicos, están publicados en las páginas web. Uno entra a la página web del ministerio y están los datos. Uno entra a la página web del Banco Central y ahí están los datos. Ahí están los datos. Uno entra a la web del Instituto de Estadística, están ahí los datos y por lo tanto, con todos esos datos, ¿qué vas a decir? ¿Que son mentirosos? No son mentirosos, o sea, totalmente avalados además por sistemas internacionales. La CEPAL, el propio Fondo Monetario Internacional, es decir, van permanentemente, ¿no es cierto?, modificando, por ejemplo, las normas para contabilizar el crecimiento, etc. Y nosotros nos sujetamos a esas normas. Y por eso es que estas normas, en la CEPAL, en las publicaciones, sale Bolivia, porque está, ¿no es cierto?, alineado con las normas de contabilizar, de construir estos indicadores. Por lo tanto, no hay por dónde salirse de los datos que están ahí expuestos en términos de economía, ¿no? Y en términos de modelo, pues bueno, basta, no sé, con el estrés que vivíamos en el modelo solamente con el dinero, nuestra moneda no tenía prácticamente ningún valor, era totalmente despreciado, preferíamos ahorrar en dólares. El cambio que ha habido, que ahora estamos con los bolivianos, confiados en los bolivianos, pues es una muestra más que suficiente, ¿no es cierto?, para el boliviano, para que compare, ¿no es cierto?, una época con esta época. Es decir, el modelo neoliberal con este modelo social, comunitario, productivo, es la propia experiencia sobre todo de la gente mayor, como nosotros que hemos vivido ambas épocas, y la obligación que tenemos nosotros es de transmitir esa experiencia a nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos, porque nuestros hijos que han nacido ya en este proceso, ¿no es cierto?, ven como algo natural, esto siempre debe ser así, no es así, siempre, ¿no es cierto? O sea, hay que transmitir esa experiencia de ese cambio que ha habido y por lo tanto también hay que transmitir, ¿no es cierto?, el peligro que podría suceder si acaso nosotros, ¿no es cierto?, optamos por un Macri o por un Temer, ¿no es cierto?, que nos iríamos prácticamente años hacia atrás, ¿no?, muchas décadas hacia atrás. Muy bien, gracias, Abraham, por estar en el pueblo y explicarnos todos estos datos que definitivamente la gente necesita saber. Gracias. No, pues gracias a ustedes. Bien, vamos a una pausa, amigos que nos escuchan y que nos ven en todo el país.
Volvemos enseguida para hablar de inversiones en Chuquisaca, modelo que tiene que ver también con la nacionalización, ahora que se refleja en inversiones, sobre todo para el área hidrocarburífera en ese departamento.